En el pequeño y pintoresco pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vivía Martina, una joven recién casada que, tras su boda con Javier, comenzó a notar un cambio inquietante en la relación con su cuñado, Álvaro. Desde el primer día que se casó, la mirada de Álvaro hacia ella se volvió extraña, perturbadora, y aunque Martina no entendía la razón, esa sensación no la abandonaba. Álvaro empezó a visitar la casa de Martina y Javier con una frecuencia casi diaria. Al principio, ella pensaba que solo era porque le gustaba pasar tiempo con la familia, pero pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Aún siendo una esposa reciente, Martina se sentía incómoda y vigilada, y cada vez que Álvaro la veía, ella se arreglaba lo mínimo, vistiendo ropa sencilla, a veces una blusa de algodón blanca y unos pantalones vaqueros desgastados, intentando cubrirse y pasar desapercibida. Pero él, con una sonrisa torcida, le decía, ¿de verdad crees que así pareces una novia? Vamos, ponte guapa, que no es para un entierro. Martina le respondía con una mezcla de incomodidad y confusión, ¿y qué se supone que haga, Álvaro? Y él, con tono burlón, le decía, haz como la gente, vive un poco, relájate. El cambio en su actitud desconcertaba a Martina, que intentaba evitar esos momentos incómodos y cambiar de tema cada vez que Álvaro se acercaba. Pero él parecía empeñado en quedarse más tiempo en la casa, y a veces se quedaba incluso a dormir, aprovechando que Javier, su hermano y marido de Martina, viajaba por trabajo y solo regresaba 1 o 2 veces al año. Una noche, después de cenar juntos, Martina quiso retirarse temprano a su habitación. Voy a ir a dormir, dijo con cansancio. Pero Álvaro, con una mirada insistente, le respondió, ¿dormir ya? Vamos, quédate un rato conmigo, que hace mucho que no hablamos. Si es que tu marido se ha ido y no te hace compañía. Martina, medio divertida y medio molesta, pensó que quizás Álvaro solo quería charlar, pero cuando Javier la llamó por teléfono, ella aprovechó para contarle lo sola que se sentía y lo mucho que echaba de menos a su marido. Al colgar, Álvaro llamó a la puerta de su cuarto con urgencia. ¿Qué quieres ahora?, preguntó ella, algo molesta. Él respondió, solo necesito hablar contigo un momento, 2 palabras nada más. Martina, con desconfianza, accedió y abrió la puerta. Álvaro entró y la miró fijamente, algo más serio que de costumbre. No te hagas la tonta, Martina. Escuché todo lo que le dijiste a Javier por teléfono. Cada palabra. Martina, sorprendida y furiosa, replicó, ¿cómo que escuchaste? ¿Quién te dio derecho a espiarme? Soy tu cuñada, ¿te has olvidado? Álvaro negó con la cabeza y explicó, no me he olvidado. Por eso, precisamente por ser tu hermano, no puedo permitir que estés sola y necesitada sin que yo lo sepa. Martina no sabía qué decir. Se sentía atrapada, invadida en su privacidad, y a la vez, confundida por la preocupación que él decía tener. En un impulso, lo sacó de la habitación y cerró la puerta tras él, con la idea de no dejarlo entrar más en su vida esa noche. Pero algo en la mirada de Álvaro le hizo sospechar que no era una simple broma ni un capricho. Él estaba cambiando, y no para bien. Desde aquella noche, Álvaro dejó de aparecer en la casa, y también la comunicación entre ellos se cortó de forma abrupta. La madre de Javier, doña Carmen, notó la tensión y un día le preguntó directamente a Martina qué había pasado con su hermano. ¿Por qué ya no te visita? ¿Acaso hubo algún problema entre vosotros? Martina se limitó a decir que no sabía, que quizás era solo trabajo, pero la verdad era que todo se había vuelto demasiado complicado. Los meses pasaron, y la distancia entre Martina y Álvaro se mantuvo. Sin embargo, un día, tras más de 1 año de silencio, Álvaro le envió un mensaje inesperado pidiéndole que abriera la puerta. Decía que quería presentarle a su prometida, que estaba comprometido y que quería que Martina olvidara todo lo pasado, que había sido un error y una mala influencia de sus amigos. Martina accedió a la reunión, y poco a poco, con el tiempo, la relación entre ellos volvió a una normalidad aparente. Álvaro incluso visitaba la casa junto con su esposa, y parecía que el pasado había quedado atrás. Pero Martina sabía que debajo de esa fachada, algo seguía sin encajar. Aquella noche, mientras preparaba la cena para toda la familia reunida, Martina sintió una mirada fría que la atravesaba. No era Álvaro, ni Javier, ni siquiera su suegra. Era otra presencia,
una sombra que la observaba desde la ventana. Y entonces, una voz susurró en su oído: «Esto no ha acabado, Martina. Esto apenas comienza». La intriga y el misterio flotaban en el aire del pequeño pueblo de Almagro, y Martina sabía que debía prepararse para lo que venía. La brisa nocturna acariciaba las callejuelas empedradas de Almagro mientras Martina cerraba con cuidado la pesada puerta de madera de su casa. La luz amarillenta del farolillo colgado en la fachada proyectaba sombras caprichosas que danzaban sobre las paredes encaladas. Aún con el eco de aquella voz misteriosa retumbando en su mente, intentaba mantener la calma, aunque un escalofrío le recorría la espalda, justo debajo de la nuca, donde el cuello se encuentra con la base del cráneo, ese lugar donde los nervios se despiertan sin pedir permiso. Aquella noche, Martina no llevaba el sencillo conjunto que acostumbraba en casa. Había optado por un vestido de seda color vino tinto, que ceñía su figura con elegancia y dejaba entrever la curva de sus caderas. Un escote discreto, apenas insinuante, que dejaba al descubierto la piel suave y ligeramente bronceada por el sol de la Mancha. Los pendientes, unas pequeñas esmeraldas que le había regalado su abuela, brillaban bajo la luz tenue, y en sus muñecas, unas finas pulseras de plata tintineaban con cada movimiento. Sus pies descansaban en unas sandalias de tacón bajo, con tiras que se enroscaban hasta el tobillo, revelando una pedicura impecable de color coral. Aún así, se sentía vulnerable, como si el vestido y los accesorios fueran una armadura demasiado frágil para lo que se avecinaba. Desde hacía semanas, la tranquilidad que parecía haber regresado tras la boda de Álvaro se había visto perturbada por pequeñas señales que Martina no lograba ignorar. La sombra de aquel encuentro nocturno, la voz que parecía surgir de la nada, le recordaba que no todo estaba resuelto, que debajo de la superficie, en la penumbra, algo se movía. Durante el día, Martina intentaba mantener la rutina, ayudar en la panadería familiar, donde el olor a masa recién horneada y a café llenaba el aire, charlar con las vecinas en la Plaza Mayor y preparar la casa para la llegada del invierno. Pero cada vez que pasaba junto a la vieja iglesia de San Bartolomé, sentía una mirada invisible que la seguía, un susurro que la llamaba, una historia sin terminar. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, y el texto decía simplemente: ¿recuerdas lo que te dije? No te confíes, porque la verdad está más cerca de lo que imaginas. Martina frunció el ceño, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Quién podía estar jugando con ella? ¿Álvaro? ¿O alguien más? Intentó responder con un «¿Quién eres?», pero el mensaje desapareció de la pantalla antes de que pudiera enviarlo. La frustración le hizo apretar el móvil contra el pecho, como si así pudiera absorber alguna respuesta en medio del silencio. Aquella misma noche, mientras cenaba con Javier, que había regresado de un viaje de trabajo largo, Martina notó que su marido estaba inquieto. No era el estrés habitual ni la fatiga, sino algo más, una preocupación que se reflejaba en sus ojos oscuros. «¿Qué te pasa, Javier?», preguntó ella, acariciando su mano con suavidad. Él suspiró y, sin apartar la mirada de la mesa, le dijo: «No sé cómo decírtelo, pero siento que algo raro está pasando en el pueblo». Álvaro no es el único que tiene secretos. Martina sintió que la sangre se le helaba. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Javier dudó un instante y luego bajó la voz. «Hace unos días, en el mercado, alguien me advirtió que debería tener cuidado con ciertas personas, que no todas las sonrisas son sinceras. Y que tú también estás en peligro». Martina se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior. «Esto suena a película de misterio», bromeó, intentando aligerar la tensión. «Deberíamos llamar a Sherlock Holmes o mejor a la Guardia Civil». Javier esbozó una sonrisa triste y negó con la cabeza. Las noches en Almagro comenzaron a hacerse más inquietantes. Las ventanas, que antes dejaban entrar la brisa fresca de la sierra, ahora parecían custodiar secretos. Martina se despertaba con el corazón latiendo con fuerza, como si alguien la observase desde la oscuridad. No podía dejar de pensar en la voz misteriosa y el mensaje anónimo, y en cómo todo aquello parecía estar conectado con Álvaro y su repentino cambio. Un día, mientras paseaba por el mercado ambulante que se instalaba los domingos, escuchó una conversación entre dos mujeres mayores que la dejó helada. Dicen que Álvaro no es el mismo desde que volvió de Madrid. Que se juntó con gente peligrosa, que bebe demasiado y que no sabe lo que hace. Y que Martina, añadió la otra, está en medio de todo,
aunque nadie sabe qué secreto guarda, Martina se dio cuenta de que el pueblo entero empezaba a murmurar, a mirar con recelo y a murmurar tras sus espaldas. La presión se hacía insoportable, pero ella no podía huir. Tenía que enfrentarse a aquello, por ella y por Javier. Esa misma tarde, decidió visitar a doña Carmen, la madre de Javier y Álvaro, en su casa junto a la plaza. Doña Carmen, una mujer de cabello plateado y ojos vivaces, la recibió con un abrazo cálido, pero la preocupación no tardó en aparecer en su rostro. Martina, cariño, sé que algo pasa. Álvaro no ha sido el mismo, pero no me atrevo a preguntarte. Martina la miró con lágrimas contenidas y le susurró, no sé qué hacer, doña Carmen. Siento que estoy atrapada en una tela de araña y cada vez que intento moverme, más me enredo. La noche caía sobre Almagro, envolviendo el pueblo en un manto de misterio y sombras. Martina regresó a casa con la sensación de que una tormenta se acercaba, una tormenta que pondría a prueba no solo su valentía, sino también el amor y la lealtad de quienes la rodeaban. Pero justo cuando creyó estar sola con sus pensamientos, un golpe seco en la ventana del salón la sobresaltó. Al girar, vio una figura oscura que desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y peligro, y en el silencio que siguió, la voz volvió a susurrar, apenas audible pero llena de promesas ominosas. Esto no ha hecho más que empezar, Martina. ¿Lo peor está por venir? Las primeras luces del amanecer se colaban tímidamente por las cortinas de lino blanco, bañando la habitación de Martina con un resplandor suave y dorado. Sin embargo, la paz que prometía el día nuevo era solo una ilusión. La noche anterior había dejado una huella profunda en su mente, y el golpe en la ventana seguía resonando como un eco inquietante en su memoria. Martina se levantó despacio, con el cuerpo aún adormecido y el corazón cargado de ansiedad. Se miró al espejo del tocador. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero sus ojos, grandes y de un intenso color avellana, brillaban con una determinación renovada. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y la seda del camisón color lavanda rozaba su piel con una delicadeza que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Decidió que no podía seguir esperando a que las sombras la atraparan. Necesitaba respuestas, y la única persona que parecía estar en el centro de este misterio era Álvaro. Pero no podía enfrentarlo sin estar preparada, vestida con unos pantalones de cuero negro que enfatizaban sus largas piernas, una blusa de encaje blanco que dejaba entrever apenas un susurro de piel y unos botines de tacón medio que añadían unos centímetros a su estatura. Martina salió de su casa con paso firme. En su muñeca izquierda llevaba una pulsera de plata en forma de serpiente, un regalo de su abuela que, según la leyenda familiar, protegía contra las malas energías. El aire fresco de la mañana la envolvió al salir a la calle, y el aroma a jazmín y azahar de los jardines cercanos le dio un breve respiro. Caminó hacia la casa de Álvaro, una antigua casona de piedra en el corazón del pueblo, con los muros cubiertos de yedra y ventanas que reflejaban el cielo grisáceo de la mañana. Al llegar, golpeó la puerta con decisión. Después de unos segundos, la puerta se abrió y apareció Álvaro, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba sorpresa y algo que Martina no supo identificar. Vestía una camisa azul oscuro, ligeramente arrugada, y unos vaqueros desgastados. Sus ojos verdes, sin embargo, parecían cansados y cargados de secretos. Martina, no esperaba verte tan temprano, dijo con voz grave. No puedo seguir así, Álvaro. Necesito saber qué está pasando, respondió ella, sin rodeos. Él la miró durante un instante, luego suspiró y la invitó a pasar. La casa estaba en penumbras, con apenas la luz de una lámpara de mesa iluminando un salón lleno de muebles antiguos y cuadros familiares. En una esquina, una guitarra apoyada contra la pared parecía estar esperando ser tocada. Hay cosas que no entiendes, comenzó Álvaro, acomodándose en un sillón de cuero gastado. No es solo lo que viste o escuchaste. Hay un mundo debajo de nuestro pueblo, secretos que se han guardado por generaciones. Martina arqueó una ceja, entre incrédula y divertida. ¿Secretos? ¿Qué? ¿Una sociedad secreta de aficionados al gazpacho? Álvaro esbozó una sonrisa amarga. Ojalá fuera eso tan sencillo. Pero no. Hay personas que no quieren que sepamos la verdad, y están dispuestas a hacer cualquier cosa para mantenernos en la oscuridad. Martina se cruzó de brazos, intentando procesar aquella revelación. ¿Y dónde entro yo en todo esto? Eres la clave, dijo Álvaro con firmeza. Desde que te casaste con Javier,
Has atraído más atención de la que imaginas. No solo por ser su esposa, sino por algo que llevas dentro, algo que ni tú sabes. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Algo que llevo dentro? ¿De qué estás hablando? Antes de que Álvaro pudiera responder, un estruendo proveniente del exterior interrumpió la conversación. Ambos se levantaron de inmediato y fueron a la ventana. En la plaza, un grupo de personas se había reunido alrededor de un hombre que hablaba con voz alterada. Martina reconoció a don Manuel, el librero del pueblo, conocido por ser un poco excéntrico. Es la señal. Nos están vigilando. No podemos confiar en nadie, gritaba, mientras una mujer intentaba calmarlo. Álvaro frunció el ceño. Esto se está saliendo de control. Tenemos que actuar rápido. Martina sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Él la miró con una mezcla de preocupación y determinación. Primero, descubrir quién está detrás de todo esto. Y segundo, proteger a Javier y a ti. Porque si no lo hacemos, nadie estará a salvo. En ese momento, el móvil de Martina vibró en su bolso. Sacó el dispositivo y leyó un mensaje que la dejó helada. No confíes en Álvaro. No todo es lo que parece. Martina levantó la vista, buscando en la mirada de su cuñado alguna señal de mentira, pero solo encontró sinceridad y preocupación. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. La mañana avanzaba en Almagro, pero para Martina y Álvaro, la verdadera batalla apenas comenzaba. En las sombras del pueblo, fuerzas ocultas se movían, y ellos estaban en el centro de una trama que amenazaba con destruirlos. Mientras la plaza se llenaba de murmullos y miradas desconfiadas, Martina comprendió que debía elegir en quién confiar, aunque esa elección pudiera cambiar su vida para siempre, y en la penumbra de la vieja biblioteca, un libro antiguo se abría por sí solo, revelando páginas con símbolos extraños y una frase escrita con tinta roja. El pasado regresa para reclamar lo suyo. La verdad será la sentencia o la salvación. El misterio de Almagro se profundizaba, y Martina estaba decidida a descubrirlo, aunque eso significara enfrentar sus peores temores. La tarde en Almagro se deslizaba entre sombras alargadas y susurros cargados de incertidumbre. Martina y Álvaro salieron de la antigua casa con la determinación grabada en sus rostros, conscientes de que el reloj corría en su contra. El pueblo, con sus calles estrechas y fachadas encaladas, parecía un escenario suspendido en el tiempo, pero ahora cada rincón ocultaba un secreto y cada mirada podía ser una amenaza. Mientras caminaban hacia la plaza, Álvaro le comentó en voz baja: Don Manuel nunca ha sido un hombre común. Sus libros y sus teorías sobre la historia oculta de Almagro son la clave para entender lo que está pasando. Martina, con el ceño fruncido, replicó: ¿Y qué tiene que ver ese señor con todo esto? Porque si me dices que es un poco chiflado, te creo sin dudar. Álvaro le lanzó una sonrisa irónica. Sí, un poco chiflado, pero con acceso a información que otros quisieran enterrar para siempre. Al llegar a la plaza, la multitud comenzaba a dispersarse, pero don Manuel permanecía en el centro, con la voz aún resonando en el aire. Su rostro, surcado por arrugas y una barba blanca mal recortada, reflejaba la pasión de quien ha dedicado toda una vida a desentrañar misterios. Martina se acercó con cautela, y él la miró fijamente, como si le estuviera esperando. Martina, dijo con voz áspera, tú eres la pieza que falta en este rompecabezas. No es solo tu matrimonio con Javier lo que te conecta con estas fuerzas, sino algo mucho más profundo, algo que ni siquiera sabes que posees. Martina sintió un escalofrío y preguntó, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que poseo? Don Manuel sonrió con un dejo melancólico. Un don, o una maldición, según se mire. Algo que ha permanecido oculto en tu familia durante generaciones. Y ahora, en estos tiempos convulsos, ha llegado el momento de que salga a la luz. Mientras hablaban, una figura apareció en la distancia, observándolos desde la sombra de una esquina. Era una mujer joven, de cabello rojizo y ojos verdes, vestida con una chaqueta de cuero y botas altas, que parecía deslizarse sin hacer ruido sobre el empedrado. Martina la reconoció vagamente, aunque no pudo recordar dónde la había visto antes. De repente, la mujer se acercó con paso decidido. Don Manuel, creo que es hora de que deje de hablar y empiece a actuar, dijo con voz firme. El tiempo de las palabras ha terminado. Ahora vienen las consecuencias. Martina sintió que todo se aceleraba a su alrededor. La mujer se volvió hacia ella y añadió, Martina, no sabes en qué te estás metiendo, pero no estás sola. Si quieres sobrevivir,
tendrás que aprender a luchar. Antes de que Martina pudiera responder, un ruido fuerte rompió el aire. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la plaza, cerrando las salidas y bloqueando el paso. La tensión se volvió palpable, y un murmullo nervioso recorrió a los pocos espectadores. Álvaro se adelantó, enfrentándose a los hombres con mirada desafiante. ¿Qué quieren? ¿Por qué atacan a nuestra gente? Uno de los encapuchados levantó la voz, revelando un rostro parcialmente cubierto. Esta ciudad guarda secretos que deben permanecer enterrados. Quienes buscan la verdad serán silenciados. Martina sintió que el pulso se le aceleraba y que una mezcla de miedo y rabia la invadía. Sin embargo, la mujer de cabello rojo tomó su mano con fuerza y susurró, «Confía en mí. Te enseñaré a protegerte». En ese instante, un fuerte estruendo sacudió la plaza. Una cúpula de luz azulada emergió del suelo, envolviendo a Martina, Álvaro y la mujer misteriosa. Los hombres encapuchados retrocedieron, sorprendidos y confundidos, mientras la cúpula parecía protegerlos de cualquier daño. Martina, con el corazón latiendo desbocado, miró a su salvadora. «¿Qué es esto?» «Magia», la mujer asintió con una sonrisa. «Y mucho más. Bienvenida al verdadero Almagro. Aquí empieza la verdadera historia». Mientras la cúpula se disipaba lentamente, Martina comprendió que su vida había cambiado para siempre. Los secretos de su familia, las fuerzas ocultas del pueblo y la amenaza que se cernía sobre ellos estaban solo en el prólogo de una aventura que pondría a prueba su valor, su inteligencia y su corazón. Pero en lo profundo de la noche, lejos de la plaza iluminada, una sombra observaba todo con ojos brillantes. Una figura encapuchada susurró, «Que comience el juego, Martina. No podrás escapar», y con esa amenaza, el misterio de Almagro se adentraba en un territorio más oscuro e imprevisible. La noche había caído sobre Almagro como un manto oscuro y silencioso, envolviendo el pueblo en un misterio palpable que parecía resonar en cada rincón. Martina, aún conmocionada por los acontecimientos en la plaza, caminaba junto a la mujer de cabello rojizo, quien se presentó como Lucía. Su paso era firme y decidido, y a pesar del frío que calaba hasta los huesos, Martina sentía una energía nueva, una fuerza que jamás había conocido. Lucía llevaba un abrigo ajustado de cuero negro que resaltaba sus curvas atléticas. Sus botas, altas y gastadas, hacían un sonido rítmico sobre el empedrado mientras avanzaban por las callejuelas estrechas. Su rostro, enmarcado por mechones de cabello rojizo y piel clara, tenía una expresión de concentración intensa pero amable. De sus orejas colgaban unos pendientes de plata con forma de luna creciente, que brillaban débilmente bajo la luz de las farolas. Martina, por su parte, se había cambiado para la ocasión. Un vestido negro ajustado que terminaba justo por encima de la rodilla, con una abertura lateral que dejaba entrever la piel tersa de sus muslos. Los tacones que calzaba resonaban con un eco suave pero seguro en la piedra, y su collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella parecía captar cada rayo de luz, como si tuviera vida propia. «¿A dónde me llevas?», preguntó Martina, tratando de mantener la voz firme a pesar del nerviosismo que le revolvía el estómago. «A un lugar donde podrás aprender a controlar lo que llevas dentro», respondió Lucía con una sonrisa enigmática. «Aquí no basta con ser valiente. Necesitas ser astuta, fuerte y rápida. Y sobre todo, debes entender que no estás sola en esta lucha». Mientras avanzaban, la tensión en el aire se hacía más densa. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el susurro del viento traía consigo ecos de antiguos secretos. En un giro inesperado, Lucía detuvo a Martina frente a una puerta oculta detrás de una hiedra espesa en un callejón poco transitado. «Prepárate», dijo Lucía mientras pulsaba un interruptor oculto. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una escalera que descendía a las profundidades del pueblo. Martina tomó aire y bajó, con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al final, se encontró en una sala amplia, iluminada por velas y llena de símbolos antiguos pintados en las paredes. En el centro, un círculo dibujado con tiza blanca parecía pulsar con una energía propia. «Bienvenida al santuario», dijo Lucía. «Aquí es donde todo comienza de verdad». Martina se acercó al círculo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué es esto?» «Un ritual, algo así», respondió Lucía. «Un lugar para despertar el poder que llevas dentro y aprender a usarlo. Porque lo que está llegando no es un simple conflicto entre hermanos o vecinos. Es una batalla ancestral que ha esperado siglos para ser librada». Mientras Lucía hablaba, Martina notó que una sombra se movía en una esquina de la sala,
como un suspiro oscuro que se escabullía entre las paredes. La tensión aumentó, y la joven sintió que el aire se volvía más pesado. «Debemos comenzar», dijo Lucía, tomando la mano de Martina. «Pero antes, debo advertirte, no todos los que parecen amigos lo son, y el enemigo puede estar más cerca de lo que imaginas». Martina asintió, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Mientras el círculo de tiza comenzaba a brillar con una luz tenue, supo que estaba a punto de entrar en un mundo donde el peligro y la magia se entrelazaban, donde las lealtades se pondrían a prueba y donde el pasado regresaría para reclamar lo que le pertenecía. En ese momento, en la superficie, una figura oscura observaba desde un tejado cercano, sus ojos brillando con malicia. Con una sonrisa cruel, susurró: «Martina, pronto entenderás que la verdad puede ser más peligrosa que cualquier mentira», y así, en el corazón de Almagro, comenzaba un juego cuyo desenlace nadie podía predecir.